Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos que hablar de la situación en La Rioja, porque la Corte Suprema habilitó la consulta popular sobre la reelección en La Rioja y de esta manera rechazó el pedido de Cambiemos. Vamos a hablar de esto con Astrid Piquielny, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Astrid. Hola, Elio, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte aquí. Gracias. Efectivamente, las noticias llegan hoy de La Rioja porque impactan de lleno en el calendario electoral. Sabemos que hay un cronograma electoral en todas las provincias, en casi todas, en 22 de 24. Estamos hablando hoy de La Rioja porque la Corte Suprema rechazó el amparo presentado por Cambiemos para impedir que se realice un referéndum, una consulta popular que habilite una reelección de Sergio Casas. Sería una modificación a la Constitución de la provincia. Efectivamente, porque lo que dice la Constitución local es que no puede haber un tercer mandato consecutivo de una persona que ha estado 2 veces en una fórmula ganadora. Sergio Casas es actualmente el gobernador de La Rioja, fue elegido en el 2015 y antes participó de la fórmula con Beder Herrera como vice, por lo tanto, digamos, participó del Ejecutivo. Esta es la gran discusión en torno a una modificación de la Constitución local que permitiría que Sergio Casas ahora vaya por una reelección. Eso es lo que van a votar los riojanos este domingo, luz verde para votar. Por supuesto hay denuncias de fraude, de padrones que están también una justicia amañada y también padrones con muchas desprolijidades porque no se han dado de baja a los muertos, porque no se han dado de alta a nuevos votantes. Hay muchísimas denuncias en torno a esto y lo cierto es que hoy la Corte, en un fallo dividido, dijo, bueno, esto no es de mi competencia, esto tiene que ver con la justicia local. Adelante con este tema. Bien, el único que quedó en disidencia es el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Rosenkranz, exactamente. Vos recién hablabas, Astrid, de denuncias de fraude y quien encabezó por Cambiemos esta denuncia de fraude fue Ricardo Gil Lavedra y allí está junto a nuestra compañera Carla Ricciotti. Carla, buenas tardes. Hola Elio, buenas tardes. Sí, uno de los patrocinantes que representa a 2 de las personas que presentaron esta demanda para que la Corte no permita o que falle en contra, mejor dicho, de que se realice una consulta popular el próximo domingo, denunciando, como ustedes bien comentaban recién, posibilidad de fraude y una gravísima situación institucional si se daría esto. Doctor Gil Lavedra, ¿por qué presentan en un principio ustedes esta demanda esgrimiendo que puede haber fraude? ¿Cuál es el contexto que se da en La Rioja? Son 2 cosas distintas. Por un lado, el amparo, que fue lo que la Corte consideró hoy, lo que tenía por objeto es que se estableciera de que el llamado a la consulta violaba la Constitución de la provincia y con lo tanto la forma republicana de gobierno, porque la Constitución requería de que toda enmienda tendría que ser aprobada en una elección general, no en una consulta ad hoc. Y la mayoría de la Corte lo que dijo hoy, no que el tema no fuera de su competencia, la mayoría de la Corte admitió que el tema era de su competencia, admitió que el amparo era una vía eficaz, pero dijo, mire, no hay caso, porque no hay un agravio todavía hasta que no se produzca la consulta. Lo habrá si la mayoría del pueblo de La Rioja aprueba esta enmienda constitucional viciada. Es decir que aún la mayoría de la Corte, la minoría que fue el presidente entendió que había caso y que correspondía suspender la elección, pero la mayoría de la Corte dejó la puerta abierta para el futuro. Este es un tema. El otro es la cuestión de cuál es el clima electoral. Sinceramente es escandaloso. No hay padrones, no se publicaron las autoridades de mesas. Les hicieron imprimir, esto es una enmienda constitucional, el Estado debe haber impreso las boletas. En cambio le hicieron imprimir a los partidos las boletas por el no. Y se las rechazaron porque tenían 2 gramos más. Vamos a ver si se llega a tiempo para que estén el domingo. Les impiden a los fiscales controlar en el cuarto oscuro cuando hay faltantes de boletas y reponerla. Solamente lo pueden hacer los presidentes de mesa que no se sabe quiénes son, incluso se sospecha que son todos afines al gobierno. Y por último, una cosa que yo creo que va a traer un enorme conflicto, es que la Constitución de La Rioja dice que toda enmienda constitucional se tendrá por rechazada si no hay una mayoría de más del 35% del padrón que la apruebe. Eso quiere decir que el sí
tiene que tener más del 35% del padrón. Esto significa mucho más del 50%, ¿no? Pero el gobierno la tergiversa y la interpreta al revés. Y dice que el que tiene que tener más del 35% es el no. Y ha amenazado de que no se van a contar las boletas del sí, porque solamente hay que votar las del no. Bueno, en fin, Gilavedra, todo preanuncia. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eleonora Coul lo saluda. Lo estaba escuchando atentamente. ¿Qué esgrime el gobierno de La Rioja para interpretarlo exactamente contrario a esto del 35% que explicaba recién? Bueno, tergiversa el texto. Tergiversa el texto y en consecuencia dice que el sí ya lo tienen porque es lo que dijo la legislatura y en cambio es necesario que haya una mayoría calificada del no, un dislate. Claro. Un dislate. Claro, absolutamente. Ahora, por cierto, sí, perdóneme, lo cierto es que la pretensión esta de obtener la reelección de cualquier manera llevan a estas tropelías institucionales, ¿no? Ahora, por otra parte, la consulta popular no debe ser llamada, según la ley, con 90 días de antelación y en este caso esto ya no se está cumpliendo. Obviamente, se han incumplido todos los plazos electorales. Fíjense que se llama una consulta popular el 27 de enero. Es decir, en pleno receso. No ha habido tampoco difusión ni discusión dentro de la gente qué es lo que se va a votar. En fin, estas son las precariedades institucionales que tienen muchas veces las provincias y lamentablemente la Corte, que venía dando muy buenas señales para restablecer los principios republicanos en las provincias, y así ocurrió en varios casos, el de Santiago del Estero, en algunos casos de San Luis municipales. Yo creo que tanto en el de Santa Cruz como en ha perdido una oportunidad, ¿no? Porque de establecer cuál es el sendero a seguir, cómo hay cosas que no pueden pisotearse. A la ley de lemas se refiere en el caso de Santa Cruz. A la ley de lemas. Fíjese que la Constitución de la provincia de Santa Cruz decía de que el gobernador se tiene que elegir por el voto directo y a simple pluralidad de sufragios. Y la Corte interpretó que no era irrazonable lo que había dicho la Corte de Santa Cruz, de que cuando decía voto directo podía no ser a la persona, podía ser al lema. Eso es una elección indirecta, ¿no? Pero bueno, no importa, de todas maneras... Sí. Gilavedra, ¿cuál es el impacto político de esto que ha sucedido? Y si esto puede abrir la puerta a que haya otras provincias, obviamente cada una tiene su especificidad, pero que abra la puerta a otros intentos similares en otros distritos. Bueno, está ocurriendo. San Luis muy probablemente sancione también la ley de lemas, a raíz también de lo que ocurrió en el fallo de la Corte. Ahí puede haber, por supuesto, otros intentos que no son nuevos, de que haya otros gobernadores de provincia que quieran introducir reformas, enmiendas o interpretaciones para tratar de perpetuarse en el poder, ¿no? Bueno, en la historia argentina. Ahora, Gilavedra, hace un rato usted decía que la Corte no rechazó tratar el amparo. Usted lo evaluó de otra manera. ¿Por qué lo evalúa de otra manera? Porque en realidad la Corte habla de que esto le corresponde a la justicia de La Rioja. No. Lo que la Corte dice es que no hay caso o controversia. Esto quiere decir de que no hay un perjuicio actual. Y que ese perjuicio recién se producirá luego del resultado de la consulta. Lo que la Corte dice que tiene que resolver la justicia local son las denuncias que se efectuaron respecto de los fraudes electorales, ¿no? En ese sentido la Corte, que creo que es el final del considerando 9, dice que la justicia de La Rioja debe atender estos reclamos. ¿Y por qué cree que no hay un caso? ¿Qué esgrime? Dice que no hay caso porque dice que no hay un perjuicio consolidado, porque en realidad hasta que no se produzca la consulta popular no se va a saber si esta enmienda constitucional queda ratificada o no. Si el pueblo de la provincia, como yo supongo que va a ocurrir, rechaza la enmienda, bueno, obviamente acá no va a haber agravio, ¿no? Digo, es rara igual la interpretación porque el caso está sujeto al resultado nada más. ¿Está planteado?
Según la mayoría, el caso está sujeto al resultado de la consulta. Según la minoría, a mi juicio, que es la que correspondía, hay caso porque lo que nosotros objetamos es el procedimiento. Nosotros dijimos de que no se debía llamar a una consulta popular ad hoc, sino que la Constitución exigía de que esta consulta se efectuara en la primera elección general, ¿no? Gilavedra, ¿y qué lectura hace de la posición de la Corte y esta posición solitaria de Rosenkrantz y los otros votos en una nueva mayoría, como dicen algunos? ¿Qué lectura política hace? No, los jueces votan de modo autónomo. En la Corte hay 5 jueces, puede haber 5 pareceres, las mayorías y las minorías pueden fluctuar. En ese sentido no quiero hacer ningún tipo de lectura. Creo sí que la Corte tiene que ser más celosa, guardián de los principios republicanos que no solamente rigen el orden federal, rigen en todo el país, porque las provincias se han comprometido al formar parte de la nación a respetar estos principios. Por eso creo que la Corte perdió una oportunidad acá de establecer un límite a estos abusos de poder. Pero de todas maneras no ha cerrado la puerta de modo definitivo, como yo dije, ¿no? Es decir, que vamos a ver qué pasa el domingo, pero el tema puede volver a replantearse ante la Corte. Muy bien, Gilavedra, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Carla, a vos también. Astrid, la seguimos en un ratito, porque de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto.